Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado que estuviesen los diputados para poder entrar al debate, que es muy importante y que no podemos rehuir. Esta parte que tú has descrito y que Dolly nos ha comentado vía telefónica, desde mi punto de vista es apenas la punta del iceberg. Es una situación que desnuda y pone al descubierto la enorme corrupción que prevalece en México, que ha prevalecido y que lamentablemente la corrupción y la impunidad se ha elevado a rango constitucional. Pero lo que se advierte además de esta enorme corrupción es el que haya no solo Romero Deschamps, su familia, sino incluso uno de los hijastros de Vicente Fox, este ladrón, traidor a la patria, traidor a la democracia, que lo mismo está vinculado en oceanografía, lo mismo está vinculado en negocios ahora con motivo de las transnacionales petroleras, que incluso con la legalización de la marihuana. Es decir, el hecho de que de una corte norteamericana esté surgiendo toda una investigación, un fallo, claro, habla de que en México ha habido solamente impunidad y protección a él y a toda la camarilla de políticos corruptos que se han enriquecido de manera ilícita del presupuesto de la nación. Y lo paradójico, Carmen, en este momento es que está debatiéndose la reforma energética, y uno de los temas que habremos de abordar es la propuesta que el PRI ha hecho de convertir en pasivos laborales, en deuda, los pasivos laborales, es decir, el llamado ya Pemex Proa, que son casi 2 billones de pesos los que habrá de pagar el pueblo de México, y entre eso están estas enormes corruptelas. ¿Cómo te explicas que tiene que salir un juicio o una condena o una sentencia condenatoria de Estados Unidos y aquí en México durante casi 30 años no hayamos conocido el más mínimo detalle de esta situación, que si no es por la Corte norteamericana o trabajos periodísticos mexicanos o un trabajo periodístico pero no mexicano, judiciales, no judiciales, porque entonces historias conocemos de estos personajes, pero ya con estos datos tan relevantes nos sitúa en una actitud inverosímil de Kafka, es decir, no puede ser que todavía se le proteja. Todavía en este momento, no solo los pasivos laborales que se van a convertir en deuda, si es que se aprueba por el PRI y por el PAN, que no lo dudo, sino incluso el tema relativo al fuero especial que se le está otorgando a los funcionarios que no van a ser responsables de nada frente a actos que se realicen con motivo de su función, y el mantener el privilegio de no tocar al sindicato en la reforma y en la posible transferencia de recursos a las transnacionales. Bueno, entonces, no van a modificar el contrato colectivo. Bueno, quién sabe, que es a cambio de. Puede ser, pero por lo pronto es la condicionante en la puede ley. Puede ser, Carmen, pero me parece injusto, absurdo que todos los mexicanos vayamos a pagar 2 billones de pesos que son producto de las corruptelas, no solo del sindicato, sino también de exfuncionarios, exdirectores de Pemex, exsecretarios de Energía, que ahora son parte de los consejos de administración de estas transnacionales que están actuando con un gran descaro para despojar y para cometer actos de pillaje en contra de los recursos naturales, con la complacencia del PRI, del PAN, del Verde y del PANAL. Me parece inadmisible lo que está sucediendo en el país, y este fue el debate que dimos ayer sobre este conjunto de leyes.
La principal es una ley nueva, la ley de hidrocarburos. Déjame hacer una pausa y nos cuentas de ello. ¿Te parece? Acuerdo. Volvemos. Estamos en esta conversación con Ricardo Monreal, coordinador de diputados del Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues en esta mesa que, como habíamos dicho hace rato, estaba programada para ser de 3, pero prefirieron Marco Antonio Bernal y Juan Buenotorio del PRI y del PAN respectivamente, pues declinar a la invitación que ya habían aceptado hace rato porque pues estaban cansados de la larga sesión y prefirieron descansar para reanudar el trabajo a las 2 de la tarde. Así que con sus ausencias estamos escuchando a Ricardo Monreal en esto que efectivamente lleva varios capítulos. Te ibas a referir al asunto de la ley de hidrocarburos y explicar qué hay ahí, qué es lo que se aprobó. Bueno, primero déjame decirte, para concluir el tema de los pasivos y del sindicato de Pemex con sus dirigentes, que el tratamiento que le están dando a Pemex y a CFE con los pasivos laborales, más tarde que temprano, o más temprano que tarde, los otros trabajadores de otras empresas paraestatales o de gobiernos estatales o de universidades públicas habrán de reclamar el mismo trato. Son 700,000 trabajadores que están en la misma condición. Te hablo desde trabajadores del ISSSTE hasta trabajadores de los estados, no se diga de las universidades públicas, que casi todas tienen un pasivo laboral muy pesado y que nada les impide también pedir el mismo tratamiento que se les está dando a los trabajadores de CFE y a los trabajadores de Pemex, garantizándoles su pensión tal y como está. Pero bueno, entremos al tema. Me parece muy bien que los trabajadores se beneficien, me parece muy mal que tengamos que pagarla todos los mexicanos y que las corruptelas sigan aflorando con una cínica y desvergonzada actitud de la clase gobernante que protege a estos pillos de los sindicatos. Pero bueno, vamos a ver el tema. Se aprobó un paquete legislativo que contiene la ley de hidrocarburos, pero también modificaciones a la ley de inversiones extranjeras y a la ley minera. Fueron 4 leyes en general, pero el grueso es la ley de hidrocarburos, porque es una nueva ley. En efecto, yo sostengo que con este dictamen aprobado el día de ayer se profundiza el despojo y el pillaje, se confirma la privatización de los recursos naturales, del petróleo, de la comisión de la energía y del gas, se mantiene la impunidad de la dirigencia sindical y de funcionarios públicos y exfuncionarios que no se han tocado, y se eleva a rango constitucional esto que comentamos, la corrupción del gobierno y de la clase política. El cinismo, la hipocresía, ya forman ya parte de las formas políticas, forman ya parte de una identificación muy clara que la gente repudia y rechaza. El atraco fue impresionante. Yo te podría comentar que me hubiera gustado el debate. De verdad, Carmen, te lo digo porque pues además hubiera sido buenísimo, pero te propongo una cosa. Sí, yo lo sé, hombre. Un debate virtual. Un debate virtual. A ver, pero hagamos un intento, Ricardo Monreal, para contrastar opiniones. Tú pero dices... mira, por ejemplo, yo de los temas claves que pudiera resaltar es el tema de la privatización, de la renta petrolera, el tema de la ocupación temporal o la servidumbre, el tema del contenido nacional, que por cierto escuché una declaración antes de entrar del dirigente de los empresarios respecto de que quieren formar un grupo de seguimiento. Una comisión de seguimiento nacional sobre la se van a reforma. llevar una sorpresa porque el contenido nacional no se va a aplicar, la propia ley lo establece, es una trampa, es una actitud que los propios empresarios están permitiendo. A ver, ¿por qué? Porque mira, el contenido nacional establece... A ver, explícanos qué es el contenido nacional. Mira, el contenido nacional es uno de los temas más polémicos que las leyes que se van a aprobar establece. Es decir, la obligación de todas las empresas transnacionales o nacionales que adquieran contratos en Pemex tienen la obligación de contratar cuando menos el 25% de sus proveedores o de su proveeduría o de sus necesidades
que tienen para desarrollar su empresa. En Se México. establece en México, por eso se llama contenido nacional. Por lo menos el 20. 25 al 35. Sin embargo, la propia ley establece una salvedad y dice sin perjuicio de lo que disponga el Tratado de Libre Comercio. Y el Tratado de Libre Comercio, Carmen, en su artículo 1106, en su capítulo respectivo, dice que de ninguna manera se admitirá que una de las partes alegue cláusula de contenido nacional y no se admitirá un solo porcentaje. Es decir, podría incluso... ¿Y el Carmen, TLC es superior a la ley secundaria? eso es el gran debate que ahora dimos con un joven de los partidos que me decía él, sostenía que estaba por encima la ley federal. Es falso totalmente. La Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia en el sentido de que en jerarquía constitucional está la ley suprema, que es, valga la redundancia, la Constitución. Pero en segundo lugar están los tratados internacionales suscritos por el presidente de la República y ratificados por el Senado de la República. Y en tercer lugar, Carmen, están las leyes federales, que son las que aprobaron la mayoría el día de ayer. Entonces podrás incluso en el contenido nacional, para agradar a los empresarios, decir que puedes ponerle el 70% o el 80% o el 90%. Pero es un engaño, es una simulación, porque ahí mismo, más abajo, cuando definen el contenido nacional, la ley dice sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos y ratificados por México. Es decir, es una simulación y los empresarios están contentos con esta simulación cuando es una tomadura de pelo. Este es un tema que hoy debatimos con firmeza, lo podemos documentar con artículos concretos, pero además otro tema muy grave, Carmen, es la cláusula Calvo. Dame una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Regresamos con Ricardo Monreal, coordinador de diputados del Movimiento Ciudadano. Bueno, estás analizando partes de lo que se está aprobando en las leyes secundarias, ya hablaste del contenido nacional y dejas ahí un asunto muy importante para los empresarios sobre el tema del contenido nacional. En esta misma tesitura, ayer hablamos en CNN por la noche con Alberto Montoya, un especialista de la Universidad Iberoamericana y especialista en asuntos estratégicos, un centro de estudios estratégicos, que decía lo mismo, que decía que el Tratado de Libre Comercio estaría por encima precisamente de las leyes federales en lo que corresponde al tema de los contenidos nacionales. Ahí lo dejamos para seguir analizando y ver qué tienen que decir los propios empresarios mexicanos acerca de cómo quedó esta parte de la legislación. La cláusula Calvo, dices, Ricardo Monreal. Mira, la cláusula Calvo es parte de la doctrina mexicana, que consiste en que solamente los mexicanos, los que tengan esa característica, tienen el derecho de ser beneficiado con el Estado, con concesiones, con permisos, con propiedades que se realicen mediante contratos distintos, pero que ese mismo beneficio se le puede dar a un extranjero siempre y cuando este extranjero renuncie a la protección de las leyes de su país, se asuma a las leyes nacionales y se obligue a que no acudirá ni al derecho internacional, ni a la protección diplomática, ni a la protección de su país. Es decir, eso, la cláusula Calvo, es una seguridad jurídica para que todas las controversias que se susciten en el país con motivo de bienes radicados en el país se resuelvan por tribunales jurisdiccionales establecidos en el país. De nueva cuenta, el TLC, de nueva cuenta, y la ley establece ya ahora paneles de arbitraje internacional. Es decir, ahora, si surge un conflicto con la interpretación de un contrato sobre exploración y explotación del petróleo,
no habrá tribunal nacional que resuelva ese conflicto, diferendo o controversia. Tendrán que ser paneles internacionales y tendrán que ser con arbitrajes internacionales, que la experiencia de México es que siempre perdemos en el exterior. Nunca se gana. Actualmente está condenado Pemex a pagos de 580 millones de dólares de empresas que demandaron a Pemex y que ganaron en Estados Unidos. Es decir, renuncia el país a la soberanía para poder resolver jurisdiccionalmente cualquier circunstancia que se presente con motivo de la interpretación de los contratos petroleros. Volvemos, Ricardo Monreal. Bueno, regresamos esta mañana en la mesa con Ricardo Monreal, analizando, escuchando el análisis que hace y la crítica que hace a estas leyes secundarias y a la propia reforma constitucional en materia energética y petrolera. Que estamos, Ricardo, obviamente en la recta final de una reforma radical, una reforma que cambia ejes fundamentales en el modelo de desarrollo de México y de las finanzas públicas y de la economía y todo lo que en todo caso se está modificando con esta apertura pues insólita. Hace algunos años era imposible imaginar una cosa así. El propio expresidente Zedillo llegó a decir que ni en sus sueños más salvajes hubiera imaginado una reforma con este calado. Bueno, Ricardo Monreal, en ausencia de Marco Antonio Bernal del PRI y de Juan Bonotorio, que declinaron de último momento a la invitación que les hicimos y que habían aceptado para estar en esta mesa, déjame recuperar de las cosas que se dijeron en las 20 horas de debate. Recupero lo que Rubén Camarillo, del Partido Acción Nacional, dijo acerca del tema. Lo que Juan Bonotorio, también del PAN, dijo acerca del tema. Déjame ir con parte de lo que el PAN ha planteado en tribuna y regresamos contigo, Ricardo Monreal. Se ha dicho aquí que el petróleo se privatizará. Falso. Que Pemex y CFE se venderán. Falso. Que los extranjeros se llevarán nuestra renta petrolera. Falso. Que se van a expropiar las tierras de los campesinos. Falso. Que se va a perder la soberanía energética. Falso. Estos son solo algunos ejemplos de las mentiras que aquí se han venido a decir. No nos queda ni nos ponemos el saco de traidores a la patria, todo lo contrario. En todo caso, los verdaderos traidores a la patria están del lado de los conservadores de la izquierda, que ven en esta reforma la oportunidad electorera de hacerse de una bandera. Díganlo y díganlo de frente. Lo único que les interesa es la tajada de votos. No le acepto el calificativo de traidor. El hecho de que estemos apoyando esta reforma porque es nuestra convicción no implica que seamos traidores a la patria, como usted lo ha dicho aquí, pues tenemos visiones distintas de ver las cosas y por eso pertenecemos a partidos distintos. Rubén Camarillo y Juan Bonotorio del Partido Acción Nacional. Ricardo Monreal. Bueno, primero, señalarlos como traidores a la patria no es un insulto, es una descripción, y no la hacemos nosotros, la hace el Código Penal Federal en su artículo 123. Todo aquel que beneficia a una nación extranjera, el tipo penal se encuadra y se castiga de 5 a 40 años. Obviamente todos los que han aprobado tienen fuero, pero no deben de sentirse ofendidos. La verdad es que están cometiendo el error histórico más grave del país. Claro que la renta petrolera se comparte. Si estas empresas que están a la puerta del Palacio Nacional esperando cometer los primeros actos de pillaje, como la Shell, la Chevron, la Statoil, todas las empresas extranjeras, no son damas de la caridad, vienen por la renta petrolera, y la ley de hidrocarburos habla con toda claridad de que se compartirá la renta petrolera. Entonces no deben de ofenderse. No me gusta que estén lejos estos señores, me hubiera gustado debatir aquí con ellos para decirles los artículos concretos de la renta petrolera,
pero no me gusta, aunque me parece muy bien que aunque sea virtual el debate, pero no tienen razón. La verdad es que la etiqueta de traidores a la patria los va a seguir hasta el día último de sus días, porque nosotros creemos que más temprano que tarde vamos a revertir este acto desmedido de antipatriotismo. La verdad, Carmen, es que no tienen elementos. La propia ley señala con toda claridad cómo se entrega. Mira, uno de los temas claves, te podría decir, es el fracking. Déjame hacer una pausa y nos cuentas de eso. Es un tema importantísimo, Pero, de la fractura hidráulica. De acuerdo. Bueno, regresamos esta mañana en esta mesa con Ricardo Monreal. Bueno, pues Ricardo, en este análisis que estás haciendo, crítico de las leyes secundarias y de la reforma constitucional que está en su recta final, como hemos dicho, bueno, te detuviste en el tema del fracking o explotación de gas natural vía fractura hidráulica. Sí. Esto que lleva desde luego un rato discutiéndose entre los grupos ambientalistas en México y a nivel internacional. Ahí que se aprobó en estas 20 horas. Lamentablemente, bueno, antes déjame concluir la idea de que no quede en el aire el tema de traidores a la patria, porque es importante aclararlo. El artículo 123 del Código Penal establece que se impondrán la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en algunas de las formas siguientes. Fracción primera: realice actos contra la independencia, la soberanía o la integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Aquí está el tipo penal. Los elementos del tipo penal describen la conducta probablemente delictiva. Y nosotros no ofendemos a nadie, simplemente, incluso hay una denuncia interpuesta por Morena, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, por este delito contra legisladores que actualmente tiene esa denuncia la Procuraduría General de la República y tiene la obligación de sustanciarla. Nosotros consideramos que están los elementos del tipo penal reunidos para poder proceder a la investigación, la integración de la averiguación previa y la consignación respectiva. Claro, hay intereses, muchos intereses, y más en este país donde no se aplica la ley, donde hay un suprapoder, una oligarquía que se sobrepone por cualquier parte, en cualquier poder, y no tenemos confianza en la justicia. La justicia en México está podrida, pero vamos a seguir insistiendo. Ahora bien, lo del fracking, sí se aprobó lamentablemente ayer este método, porque en el artículo, fíjate lo que sucedió, Carmen, en el artículo 27 de esta ley de hidrocarburos se da prácticamente un coto de impunidad o de ampliación a las compañías mineras para la obtención de gas sin necesidad de que obtengan concesión, es decir, pase automático. Dice el artículo 27 que se aprobó, y lo subrayo, no se requerirá llevar a cabo un proceso de licitación ni el contrato para la exploración y extracción, y se podrá adjudicar directamente a los titulares de concesiones mineras para actividades de exploración y extracción de gas. Eso se aprobó, contenido en la veta de carbón mineral y producido por la misma. Es decir, para cada mina en que se realice o se vaya a iniciar actividades de extracción de carbón,
se podrá solicitar la adjudicación directa del contrato de exploración y extracción. Es un beneficio para los que tienen concesiones mineras. Podrán obtener el gas con fractura hidráulica sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Es decir, en automático. En automático. O sea, la concesión minera se extiende. Ándale. Eso es lo que dice el artículo. Se extiende. Si tú tienes una concesión minera, no necesitas una concesión más que ese. Para extracción. Con esa concesión minera te da el derecho a explotar y a extraer gas. Es impresionante. Es un beneficio inmenso. Inmenso. Por eso yo sostengo que es un gobierno tracalero este. Es un gobierno de negocios. Lo único que les interesa es el negocio para fines personales, no para fines de la población. Y ese tema es muy delicado. Lo debatimos hoy mucho. Obviamente, como tú y yo platicamos en el receso, hay quienes utilizan a grupos de científicos, los manipulan. No, bueno, aquí valdría la pena que nos detuviéramos en esto que te contaba en el corte, porque le decía yo a Ricardo Monreal, le cuento a nuestro auditorio, en el corte, le pregunté si había leído el último artículo del doctor Sarucán. El doctor José Sarucán, que fue rector de la UNAM, como sabemos, y un científico muy connotado en México, un biólogo muy importante en nuestro país. Sí, así es. Pues escribió un texto que vale la pena recuperar. Ahora nuestra redacción nos lo acerca aquí, Olga Carranco nos lo acerca para que lo tengamos en la mano. El pasado 25 de julio, hace unos días. El título del artículo de José Sarucán es Fracking, ilusiones sin evaluaciones. Déjame, Ricardo Monreal, leer precisamente lo que dice el doctor Monreal, porque eso de citar científicos es importante, porque uno esperaría que decisiones de tal trascendencia fueran acompañadas precisamente por opiniones y por consultas, por la opinión de científicos. En este caso el fracking, bueno, hay un debate abierto a nivel internacional. Entonces déjame leer rápido lo que dice José Sarucán en este artículo del Universal: Fracking, ilusiones sin evaluaciones. Y dice: notas recientes en los diarios relataron discusiones. Bueno, te preguntaba que si habías leído el artículo y me dijiste que no, entonces te decía que lo tenías que leer. Pues ya mejor lo leemos al aire. Me parece bien. Notas recientes en los diarios relataron discusiones en el Senado respecto al tema central de estos días, la energía. En una de tales reuniones se citó, en relación al shale oil o hidrocarburos bituminosos, el trabajo de un reconocido y creativo científico estadounidense, el doctor Richard Mueller, profesor de física desde hace más de 3 décadas en la Universidad de Berkeley. Originalmente un escéptico acerca del cambio climático, y que pasó por una epifanía que lo convirtió en un campeón entre quienes adjudican el cambio climático casi totalmente a la actividad humana. El reporte al que me refiero, dice el doctor Sarucán, fue un estudio hecho por Mueller y su hija, y aquí pone la referencia, basado en su experiencia de lo que está ocurriendo en el campo energético en China, con el uso masivo de carbón para la producción de electricidad. En la referencia hecha en el Senado al trabajo de Mueller, se afirmaba acerca del fracking, método de extracción del hidrocarburo bituminoso. Se afirmaba en el Senado que no se ha comprobado que esa práctica genere consecuencias de daño ambiental, que no se ha comprobado que genere consecuencias de daño ambiental. Los Mueller, y pone el doctor Sarucán, nunca la palabra en mayúsculas. En su texto del Universal, el doctor José Sarucán pone: los Mueller nunca en mayúsculas dicen eso del fracking. Manipulan. En todo el reporte. Qué barbaridad. Lo que sí afirman es que comparativamente al uso del carbón, el uso del gas natural es mucho menos contaminante, en especial en la emisión de partículas o carbón negro, por lo que piensan que hay que estimular este tipo de producción de hidrocarburos fósiles en todo el mundo. Algo muy diferente es el impacto de los métodos de extracción de los materiales bituminosos por medio del fracking. Claro. Una cosa es que digan es mejor el gas natural que el carbón, y otra
muy distinta a que se diga que no hay evidencia de que pueda tener afectaciones ambientales la explotación por fracking. Pero en fin, es lo que el doctor Sarucán en esta primera parte de su artículo altamente recomendable titulado Fracking, ilusiones sin evaluaciones, dice. Déjame cerrar la lectura de esta parte del artículo del doctor en donde dice: aquí los Müller adoptan una postura mucho más precautoria, analizando los impactos que estos métodos de extracción pueden tener, haciendo énfasis en que el desarrollo de nuevas tecnologías puedan disminuir notablemente el impacto ambiental del método de extracción. Se afirmaba también en la nota periodística que varios estados de la Unión Americana, como Texas, Dakota o Luisiana, ya desarrollan esa práctica sin que hasta el momento se haya presentado ningún problema. Nuevamente, dice el doctor Sarucán, nuevamente, la lectura del documento por los miembros del Senado mexicano es sesgada e incompleta. Los autores claramente enumeran los casos en diversas localidades de los estados de Oklahoma, Alabama, Nuevo México, Wyoming y California, donde las operaciones de fracking han sido un fracaso económico y han producido serios impactos ambientales. En un artículo de hace un par de años en este espacio, dice el doctor Sarucán, hablando del Universal, comentaba que el shale oil no son depósitos de hidrocarburos a gran presión como los mantos del petróleo, el cual en ocasiones surgía espontáneamente por la presión a la que estaba sujeto. Obtener este hidrocarburo requiere grandes presiones para forzar su salida y un proceso de limpieza, entre comillas. Ambas operaciones demandan grandes cantidades de energía y agua, y al final del proceso se producen materiales de desecho altamente tóxicos. En los mismos días, el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, señaló en una gira por Veracruz que esta práctica beneficiará a los dueños de los terrenos donde se aplique. Es posible que el presidente del PAN ignore que se requiere el triple de terreno para producir gas natural que el necesario para un pozo convencional, y que el agua y los aditivos utilizados para extraer el shale oil contaminan los suelos de esos terrenos y los cuerpos de agua. Varias de las zonas más importantes de yacimientos bituminosos en México se encuentran en regiones con seria escasez de agua, requerida en cantidades enormes en el proceso de fracking, lo cual significa conflictos serios entre los usuarios del agua. Es posible utilizar aguas salobres e incluso marinas para estos propósitos, pero habrá que experimentar para ver qué tan viable y económica puede ser esta metodología. Pues no han esperado los legisladores porque ya aprobaron el fracking en la madrugada de estas horas que han transcurrido. Cierro porque ya me seguí de largo leyendo este muy interesante artículo del científico José Sarucán. México tendrá que evaluar los pros y los contras de la extracción de shale oil en el futuro cercano con mucho cuidado y sin lecturas mal digeridas y parciales de, entre comillas, la información científica, así como evaluar seriamente a las compañías que harán las extracciones, certificando su capacidad y profesionalismo para evitar los sonoros fracasos y pérdidas económicas que China ha tenido que enfrentar en el pasado con la explotación de estos recursos. Qué bueno que los legisladores se documenten con información científica de buena calidad nacional o internacional. Sin embargo, cierra el doctor Sarucán, dice: lo importante es que la utilicen adecuadamente para tomar decisiones bien informadas, cualquiera que sea el caso. Pues es una opinión que te diría, nos ahorramos el debate, porque es un científico al que yo respeto. Esta opinión me parece muy seria y me parece que advierte los riesgos del uso del fracking. Y de citar documentos científicos sin la precisión correcta. Pues sí. Parcialmente o bien sesgadamente. Y ayer por la noche se dio un debate interesante. Yo reconozco a diputadas del PRD, del Movimiento Ciudadano y del PT, que dieron un debate muy interesante sobre este tema. Hay organizaciones no gubernamentales o de ambientalistas que están muy preocupados por la aprobación de estas normas que contiene la ley de hidrocarburos en esta materia del gas shale obtenido
mediante la fractura hidráulica, porque en efecto traerá como consecuencia contaminación de los mantos freáticos, el uso intensivo de millones de metros cúbicos de agua, sobre todo en regiones donde no las hay, como dice el doctor Sarucán. Este método de fractura hidráulico se piensa implementar, ya ahora que se ha aprobado la ley, en estados como Coahuila, que tiene enorme carencia de agua, Coahuila, Chihuahua, son desiertos, enorme carencia de agua, Tamaulipas no se diga, Veracruz, que podrá tener más agua, pero en estos estados y otros más que colindan con la frontera, se pretende iniciar esta obtención de gas shale para negocios, pero acabando, depredando el medio ambiente y la vida de la comunidad. Ricardo Monreal, déjame para cerrar esta conversación contigo recuperar un fragmento de otro de los ángulos que desde luego resultan muy importantes y que tiene que ver con el tema de los terrenos, de los bienes, de los derechos. Marco Antonio Bernal, diputado federal del PRI, pues entre las cosas que dijo sobre el asunto en estas horas que han transcurrido está esto. Se establece un régimen de tutela de los derechos sociales o privados sobre los terrenos, bienes o derechos al otorgar asignaciones o contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, de tal manera que los propietarios tendrán certeza jurídica en cuanto a su propiedad y las condiciones favorables para negociar contraprestaciones por el uso de sus tierras. Y ratifica el dominio y la propiedad inequívoca de la nación sobre los hidrocarburos y fortalece la rectoría del Estado para que en un contexto de competencia y apertura se asegure el desarrollo de la industria de hidrocarburos en toda su gama de actividades. Hubo pleno consenso en que el propósito básico es que la renta proveniente de la riqueza del subsuelo sea optimizada a favor de un desarrollo con equidad. Parte de lo que dijo Bernal del PRI, Ricardo Monreal. Bueno, mira, es inexacto, totalmente es inexacto. Este tema también fue debatido en la madrugada, aquello de las 4 o 5 de la mañana, que yo estimo que salvo los que tengan insomnio, podrán ver el canal del Congreso. No creo que más gente lo vea a esas horas, pero déjame platicarles porque es un tema importante. El llamado, obviamente se eliminó el término expropiación y se dejó el término uso de ocupación superficial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Temporal? No. ¿No? No. Se había hablado de la frase fíjate ocupación que la temporal. gente dice eso, Y a ver, pero la verdad es ¿cómo que quedó? técnicamente en el capítulo cuarto queda del uso y ocupación superficial. O sea, Sin embargo, déjame decirte cómo está. El artículo 100, el artículo 101 establece que hay posibilidades de exploración y extracción de hidrocarburos en terrenos propiedad de ejidos, comunidades o pequeños propietarios. Y dice este artículo que será negociados y acordados con los propietarios o titulares de dichos terrenos los bienes, los derechos, incluyendo derechos reales, ejidales, comunales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se da un plazo de prácticamente 210 días. Inicia todo el proceso, Carmen. Es muy importante comentarlo, porque aquí está el meollo de las cosas más importantes de esta ley, que se ha discutido mucho sobre la expropiación, ocupación temporal o ocupación superficial. La verdad es que se trata de un despojo contra comunidades y contra propietarios, porque se establecen 180 días a partir de que el llamado contratista o asignatario, haz de cuenta, una empresa transnacional, Shell, o digo, cualquiera, Halliburton o cualquier empresa transnacional,
Dice, te mando un oficio al ejido Santa Rita y te digo, me interesan tus tierras. Y firma de recibido. A partir de ese momento se inician negociaciones con el ejido. 180 días. Si el ejido dice, no me interesa venderte, arrendarte, darte en usufructo, permutarte, no me interesa. Pasado los 180 días, el asignatario o contratista tiene y puede acudir al tribunal agrario, unitario agrario o al juzgado de distrito en materia civil para que se inicie un proceso de servidumbre, aunque no esté de acuerdo el ejido, comunidad o pequeño propietario. Pues bien, y entonces entra la SEDATU, la Secretaría de Energía, a intentar convencer al ejido, al pequeño propietario o a la comunidad. Si no se logra en estos 180 días, se dan otro plazo de 30 días. Y si el ejidatario, el ejido, la comunidad o el pequeño propietario no acepta, entonces se inicia un procedimiento denominado servidumbre legal por la vía administrativa, aún sin el consentimiento del ejido o comunidad. Es por la vía administrativa. En 210 días le van a poder despojar de su terreno al pequeño propietario que no quiera llegar a un acuerdo, que va a haber muchos, Carmen, en Oaxaca, en Tamaulipas, en Tabasco. ¿Y quién determina la contraprestación aún contra la voluntad del ejido? El Ejecutivo. El Ejecutivo. El Ejecutivo, de manera unilateral. Determina, de bueno, manera, aunque no quiera. Te doy tanto que permitas que se explote en tu terreno. Sí, se supone que hay un avalúo, sí. Pero mira, dice el artículo 108, que es muy importante. Si ya transcurrieron los 180 días que te digo, donde el asignatario o contratista le manda un escrito al ejido y le dice, me interesan las 500 hectáreas de tu ejido. Dime cómo le hacemos. ¿Me lo arriendas? ¿Me lo permutas? ¿Me lo vendes? Si el ejido dice no, entonces dice el artículo 108, si dentro de los 30 días naturales, contados a partir de la sugerencia de contraprestación a que se refiere este artículo, las partes no alcanzaron un acuerdo, la Secretaría de Energía podrá solicitar a SEDATU que se tramite ante el Ejecutivo Federal la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por la vía administrativa. Es decir, sin ser oídos ni vencidos en juicio, a la comunidad, al pequeño propietario o al grande propietario o a los bienes comunales. Es un auténtico despojo, por eso no tiene razón el diputado Bernal cuando dice que se tutelan los bienes de los campesinos. Es totalmente falso. Es un vil despojo. Ya me imagino lo que se van a enfrentar las comunidades Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que tienen una idiosincrasia, Puebla, Tlaxcala, donde hay comunidades que no les interesa el dinero, les interesa conservar su tierra. Y ahí se modificó, tú lo comentaste, en el 101 y 102, esta noche se modificó el porcentaje al cual podrán aspirar los ejidatarios o los pequeños propietarios del ingreso de los contratistas o asignatarios. Es decir, una vez descontado los impuestos, una vez descontado el ingreso del Estado, del ingreso del contratista se le podrá dar del 0.5 al 3% en el caso de obtención del gas y del 0.5 al 2% en el caso de hidrocarburos en pozos superficiales. Es decir, si son 100 pesos los que se obtienen de la extracción,
Al Estado le corresponden, supongamos en el mejor de los casos, 60 pesos. Le quedan 40 al asignatario o contratista. De esos 40 pesos, haz la cuenta del 0.5. Le corresponderán al asignatario el punto 2. El punto 2 de los ingresos que obtenga el contratista asignatario, descontado los impuestos, el impuesto sobre la renta y los ingresos del Estado. Pero es Ricardo un Monreal, vil despojo. entramos en la parte final, se nos acabó Sí, el yo lo programa, sé. se nos Es acabó una pena. pero déjame preguntarte rapidísimo, bueno, esto también se aprobó en estas 20 horas, este Se tema aprobó, también. lamentablemente. Se aprobó esto, se aprobó el fracking, se aprobó, bueno, la ley de hidrocarburos en general. El contratismo, la renta petrolera, ¿Qué el falta? contenido ¿Qué viene en nacional. la tarea legislativa? Hoy regresan a las 2 de la tarde. Faltan 6 los dictámenes. 6 dictámenes que faltan, de los cuales seguiremos hablando, si me lo permites. Déjame preguntarte de un tema rapidísimo. ¿Cuánto le tocará a los estados y a los municipios? Nada. La ley no lo contempla. Era ¿Ni más 6,000 avanzado, era más avanzado Porfirio Díaz. A ver, Porfirio Díaz, sí, claro, Porfirio Díaz prácticamente concesionó el 97% de las tierras del territorio nacional para minas, ferrocarriles y petróleo, y le otorgaba a los estados el 3% de las utilidades de esas empresas y el 7% para la federación. Ahora todo es para la federación. Los estados andan mendigando, los estados traen problemas severos como Tamaulipas, Tabasco, Chiapas, Campeche. Bueno, los estados petroleros fundamentalmente traen problemas severos. A los estados ni a los municipios les queda absolutamente nada, salvo lo que contiene la ley de coordinación fiscal y un porcentaje muy mínimo que establece la ley de ingresos que no se ha aprobado. Recuerda, Carmen, que son 21 leyes las que contienen 7 dictámenes. Apenas hemos aprobado uno, que eran 4 leyes, quedan 17 leyes y que todas son importantes. ¿Y en cuánto tiempo lo van a hacer? ¿Crees que en una semana? ¿Cómo se pronostica? Mira, ¿O más? como los vi ayer, decididos a todo, pues los tenemos irracionalmente trabajando 26 horas ahorita. 26 horas sin dormir. Es un trabajo irracional y en 4 horas regresamos. Y aún te tienes que mantener lúcido porque hay algunos compañeros que van, se duermen un rato y levantan la mano, pero nosotros en la oposición que tenemos que prepararnos, debatir, argumentar, es doble o triple cansancio. Pero como los vi ayer decididos, no creo que pase de esta semana. Les surge entregar el petróleo a los extranjeros, lamentablemente, y con mucha tristeza te digo. Yo he salido, te platicaba en un corte, en un receso, que yo he salido a las universidades, he estado presentando un libro que escribí sobre el petróleo, y con tristeza te digo que hay muy poca información, hay muy poca movilización, la gente no está enterada, te recetan en las universidades los spots. ¿Cómo los spots? No digo decir, no es cierto, se va a bajar la gasolina, se va a bajar la energía eléctrica, va a haber empleos, o sea, ¿no? te recetan absolutamente falso. No hay posibilidades, es una mentira. Pues Ricardo Monreal, sigamos discutiendo y Sigamos. analizando. Te aprecio que en esta primera parte de lo que van a hacer estos días en la Cámara de Diputados, este primer tramo del periodo extraordinario de sesiones que duró 20 horas, pues nos hayas permitido escucharte y en tu análisis crítico, pues con la ausencia de las otras posturas que hubiéramos querido escuchar en directo, pues está ahí como parte de lo que está ocurriendo en un momento histórico como el que está viviendo México. Sí. Independientemente de la valoración de cada quien sobre la reforma, de que es histórico es histórico. Es histórico, así es. Ricardo Monreal, gracias por estar aquí y estamos en contacto. Al contrario, un saludo a todo el auditorio.